envíenme la lista de los 33 participantes que están, o mejor, envíenme la lista, por favor, a su delegada, le hacen recordar, ¿sí? Ok, bueno, para los que no me conocen, eh, soy el doctor Gustavo Odar, médico neumólogo. Bueno, por razones de cambio en la currícula nos ha tocado este semestre apoyar con algunos temas de fisiología, de semiología, así que vamos a procurar hacerlos de forma un poco más sucinta y más aplicada a la práctica. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, perfecto. ¿Me avisan si se visualiza? Sí se visualiza, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Recording in progress. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome ascítico, todo lo que tiene que ver con la fisiopatología, la semiología y el enfoque, ¿no?, de los pacientes, teniendo en cuenta que ustedes ya están cursando con semiología, así que tienen que tener en claro muy bien cómo es o cómo se producen los síndromes, la semiología y empezar a enfocar a los pacientes. Como objetivo vamos a poder definir lo que es la ascitis e identificarla en el paciente, conocer la fisiopatología de la ascitis y de la cirrosis hepática, que es la causa principal de ascitis, e identificar la etiología de la ascitis mediante exámenes complementarios y la fisiopatología. Vamos a valorar una definición, la fisiopatología de la ascitis, cirrosis, anamnesis, examen físico y exámenes complementarios. Para empezar, un caso clínico. Tenemos un paciente de 48 años con antecedente de hipertensión, alcoholismo crónico. Menciona que desde hace 4 días siente que su abdomen está distendido, como si tuviese líquido dentro. Esta sensación es bien importante, ¿no? Los pacientes siempre te mencionan como si tuviese líquido. ¿Por qué? Porque al movimiento, ellos sienten el movimiento del líquido en la cavidad peritoneal. Ingresa con una presión de 120/70, una frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria en 20 y saturación 96. Hasta ahí podemos decir que es un paciente joven que ingresa hemodinámicamente estable, ¿no? La presión está bien, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la saturación es correcta. Al examen físico tiene ictericia. No existe ninguna alteración en los pulmones, a nivel tórax y cardiovascular sin alteraciones, pero a nivel abdominal tiene el signo de oleada negativo. El signo de la oleada, ya lo vamos a ver más adelante, pero más o menos para que se pongan en contexto, se pone al paciente en decúbito supino, se toca el abdomen por ambos flancos y al percutir de forma suave se ve como hay una remisión del sonido y del movimiento de la cavidad abdominal en el ángulo o en el lado contralateral. No hay matidez desplazable. Usted decide usar un ecógrafo y detecta el líquido en la cavidad peritoneal. ¿Qué grado de ascitis tendría el paciente y qué cantidad de líquido aproximadamente tendría? Acuérdense del caso, acuérdense de las preguntas. Tengan en cuenta dos cosas importantes. El signo de la oleada es negativo y el signo de matidez desplazable es negativo. Muy bien. La definición. La ascitis se le considera como la acumulación patológica de líquido dentro de la cavidad peritoneal, la cual lleva consigo a hinchazón o aumento de volumen del perímetro abdominal. Pero a diferencia, por ejemplo, llevándolo un poco a mi especialidad del derrame pleural, acá también tiene que ver mucho el aumento de la presión. Normalmente se tiene entre 25 a 50 mililitros de líquido peritoneal. Cuando se excede esta cantidad ya hablamos de ascitis. Y cuando excedemos los 5 a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de este líquido, también estamos hablando de ascitis. Todo dentro de la cavidad intraabdominal. ¿Qué tipo de ascitis tenemos? Tres, ¿no? Tenemos una ascitis que no es resistente a diuréticos, es decir, no refractaria,
que es aquella que se encuentra o que encuentra su resolución con el tratamiento básico, ¿no? Que es la restricción de sodio y el uso de diuréticos. También tenemos una ascitis que es resistente a los diuréticos, ¿no? La cual es refractaria, la cual no es resuelta o recurre rápidamente con la restricción del sodio y el tratamiento diurético. Así tenemos dos casos o dos tipos bien sencillos, ¿no? Una es aquella que no tiene resistencia a los diuréticos, es decir, no es refractaria, la cual se resuelve con restricción de sodio y uso de diuréticos, y la otra que sí es resistente a los diuréticos, llamada refractaria, la cual no corrige o si corrige nuevamente va a haber otro episodio respecto a la restricción del sodio y el tratamiento diurético. Y también tenemos una citis la cual es intratable con diuréticos, es la cual no resuelve o tiene una recurrencia muy temprana y de forma imprevisible con complicaciones debido al uso de los diuréticos. Entonces, tres tipos de ascitis, la cual no es refractaria, que quiere decir que no es resistente a los diuréticos, es decir, su manejo es restricción de sodio y diuréticos. La ascitis refractaria, la cual es resistente a los diuréticos, la cual no se resuelve ni con restricción de sodio ni diuréticos, y aquella que es intratable con diuréticos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Muy bien. Grados. Solo para la citis no refractaria. ¿Recuerdan cuál es la no refractaria? Es aquella que no era resistente a los diuréticos y cuya base de tratamiento es la restricción del sodio y el uso de diuréticos. Se basa en la cantidad de líquido que se encuentra en la cavidad peritoneal. Recuerden, grado 1, ascitis leve. La ascitis solo es detectable por ultrasonido o ecografía, es decir, debe tener mínimo 100 mililitros. Lo normal es tener entre o menos de 25 a 50 mililitros, como decía la definición. Cuando excede esta cantidad, más de 50 mililitros, ya hablamos de ascitis. Pero para tener una evidencia de este líquido en la cavidad peritoneal, tenemos que utilizar el ecógrafo, y si encontramos líquido en el ecógrafo es porque tenemos más de 100 mililitros y eso es grado 1. El grado 2 es una ascitis moderada. Es una ascitis ya con distensión abdominal moderada y bien simétrica, que puede albergar de 3 a 6 litros, como se ve acá. ¿Qué diferencia ven entre el grado 2 y el grado 3? Evidentemente la distensión abdominal es mucho más marcada y la cantidad de líquido, ¿no? Entre el grado 2 que va de 3 a 6 litros y el grado 3 que va incluso 10 a más litros. Ahora, en estos dos abdómenes es donde uno va a encontrar los dos signos importantes, el signo de la oleada y el signo de la matidez desplazable. Entonces, ahora, ¿cuál fue la respuesta correcta en el caso que vimos? Que era una citis con grado 1, ¿no? Donde hubiésemos obtenido hasta 100 o menos de 100 mililitros por ecografía. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. ¿Por qué? Porque el caso clínico era muy claro, ¿no? Nos decía un paciente de 48 años, hemodinámicamente estable, que siente que tiene líquido en la barriguita, ictérico, pero que no tenía el examen físico ni matidez desplazable ni signo de la oleada. Es muy importante, esos son datos semiológicos que ustedes les van a ayudar a resolver un caso, ya sea en un examen o sobre todo con el paciente. Muy bien. Respecto a la fisiopatología. La fisiopatología de la cirrosis va a depender estrictamente de la etiología de la citis, ¿no? Tenemos a la hipertensión portal como la primera causa entre el 80 al 85% de causas. De ahí tenemos sobre todo la primera, la cirrosis, el síndrome de Budd-Chiari, que es como una hipertrofia de las venas suprahepáticas, la trombosis de la vena porta, las enfermedades veno-oclusivas a nivel hepático, pericarditis constrictivas, insuficiencia cardíaca congestiva. Todo eso deriva en el síndrome de hipertensión portal, con una incidencia aproximadamente del 80 al 85%. La segunda causa son las enfermedades neoplásicas, alrededor del 10%.
sobre todo tres tipos de cáncer, ¿no? La carcinomatosis peritoneal secundaria, ¿qué quiere decir? Por metástasis, el mesotelioma y el linfoma. Y después siguen las causas mucho menos frecuentes, ¿no? Las enfermedades infecciosas que equivalen al 1%, puede ser la peritonitis tuberculosa, es muy importante dentro de las causas infecciosas en nuestro medio, es una de las más frecuentes, la TBC gastrointestinal, que lleva consigo el incremento del volumen a nivel abdominal, inclusive parte del diagnóstico es la detección del BK o del bacilo en el líquido peritoneal. Menos del 1% enfermedades pancreáticas. La pancreatitis aguda, crónica, en el transcurso de su enfermedad puede producir ascitis. Las enfermedades endocrinas, ¿no? El mixedema, el síndrome de Meigs, enfermedades renales o la serositis. Como teníamos, el 80% de las citis son por cirrosis, ¿no? El estadio final de cualquier enfermedad hepática está caracterizado por la cirrosis, ¿no? Es un proceso difuso en el cual vamos a encontrar tanto fibrosis como conversión o alteración de la arquitectura normal del hígado. La citis en una cirrosis o en el estadio final de esta enfermedad hepática forma parte de un mecanismo de compensación, ¿no? Hay múltiples etiologías, la principal de la cirrosis es el alcoholismo, ¿no? La cirrosis alcohólica. La cirrosis compensada es asintomática, mientras que la cirrosis compensada tiene como signos y síntomas las complicaciones que ya hemos visto en el caso. Respecto a la hipertensión portal, existen tres tipos importantes, ¿no? La poshepática, intrahepática y la prehepática, intrahepática y la poshepática, ¿no? No vamos a entrar a detallar mucho en esto, lo que es importante que ustedes sepan que entre el 80 y el 85% es la patología de hipertensión portal, sobre todo la cirrosis, lo que causa el síndrome ascítico, ¿no? Eso también respecto a la hipertensión portal, que lleva o está dentro de la fisiopatología, ¿no? Básicamente tenemos una alteración a nivel de la célula estelar o estrellada, la cual va a activar alteraciones respecto a las capacidades contráctiles, va a haber depósito de colágeno, la constricción de los sinusoides hepáticos y la defenestración de estos sinusoides, la generación de nódulos regenerativos, la disminución del óxido nítrico como un agente vasodilatador y el aumento del agente ET1, que es un agente vasoconstrictor, ¿no? Sobre todo a nivel del sinusoide hepático. ¿Esto qué va a llevar consigo? A mayor resistencia a nivel del espacio sinusoidal, lo cual va a llevar a la hipertensión portal y eso a la hipercirculación o alteración en la circulación hepática o la hipercirculación dinámica. Eso es importante. Respecto a la hipercirculación dinámica, se da por el incremento de la sangre sistémica aferente hacia la circulación portal. Eso lleva consigo tres mecanismos importantes que forman parte de la fisiopatología o del incremento de la producción de líquido a nivel del espacio peritoneal, ¿no? Que es la vasodilatación esplénica y colateral, la disminución de la presión periférica y el aumento del gasto cardíaco. El aumento de la presión hidrostática, así como tenemos para el derrame pleural, que quizás ya lo vamos a ver en otra unidad cuando hablemos de la patología respiratoria, tenemos 5 mecanismos fisiopatológicos para la producción del derrame pleural, como es el incremento de la presión hidrostática, la disminución de la presión oncótica, el incremento de la permeabilidad capilar, la obstrucción al flujo linfático, etc. Acá también tenemos dentro de la fisiopatología de la enfermedad hepática para llegar a la ascitis o el síndrome ascítico, tenemos un incremento de la presión hidrostática a nivel de los capilares peritoneales. La cirrosis hepática, acompañada de la hipertensión portal, lleva consigo inicialmente una vasodilatación arterial espláncnica, ¿no? Esto va a incrementar el flujo de sangre a nivel de territorio espláncnico.
Esto va a disminuir la represión o la represión arterial sistémica y va a activar el sistema nervioso simpático y va a aumentar la reabsorción de agua y sodio. Esa es una causa importante o es un mecanismo por el cual se produce el incremento de este líquido a nivel peritoneal. El otro es por incremento de la presión hidrostática capilar, lo cual va a aumentar la producción de linfa y va a disminuir la reabsorción de linfa, lo cual lleva consigo a la ascitis. No se olviden, esos son los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Cuando uno tenemos este incremento del flujo sanguíneo al territorio esplánico, esto va a disminuir el llenado arterial. Por lo tanto, va a disminuir la presión arterial. ¿Estamos claros? Doctor. Perfecto. Es importante saber los mecanismos para después valorar la semiología. Esos tres casos también son importantes. Respecto a una enfermedad maligna o una neoplasia, ¿no? Las múltiples metástasis a nivel hepático pueden causar hipertensión portal por mecanismos diferentes a los que ya hemos mencionado, sino por oclusión o estrechamiento del sistema venoso portal. Células que están en el peritoneo pueden producir o incrementar la producción de este líquido rico en proteínas y eso se conoce también como una carcinomatosis peritoneal, ¿no? También puede haber obstrucción de conductos linfáticos retroperitoneales, por ejemplo, se le conoce la ascitis producida por linfomas. También puede darse por obstrucción del drenaje venoso hepático, ¿no? Genera hipertensión portal, congestión crónica de sinusoides hepáticos, fibrosis, las causas de enfermedad isquémica, ¿no? Ejemplo, el síndrome de Budd-Chiari o enfermedad veno-occlusiva. En las pancreatitis dijimos agudas y crónicas, ¿no? Pero sobre todo las agudas como complicación de esta misma, ¿no? Exposición de líquido pancreático dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Y valor elevadísimo de amilasa. Esa es una forma importante de determinar o valorar si es que la ascitis se produce por pancreatitis, es cuando vamos a tener incremento de la amilasa. La ascitis biliar, también por perforación de vesícula o conductos biliares, enfermedad de tejido conectivo o conjuntivo y enfermedades renales, ¿no? Es el más frecuente de todas. Respecto a la anamnesis y examen físico. Segundo caso. Paciente mujer de 30 años sin antecedentes de importancia, únicamente una dieta alta en grasas y de constante consumo de comida chatarra. Después vamos a ir desmenuzando cada dato importante para que ustedes puedan tener en cuenta cómo vamos a valorar el caso. Entre sus síntomas menciona dolor en epigastrio, que se irradia de forma de banda hacia la espalda, que se exacerba cuando intenta comer. Ingresa hemodinámicamente estable también, mira, con una presión arterial de 120/70, una frecuencia cardíaca en 80, frecuencia respiratoria en 19, saturación en 96%. No tolera dietas sólidas. Al examen físico, tórax y pulmones sin ninguna alteración, cardiovascular sin ninguna alteración, y a nivel abdominal hay un aumento prominente del tamaño y dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Usted decide usar el ecógrafo, detecta el líquido en la cavidad abdominal, en el conducto biliar común, un cálculo biliar y barro biliar. ¿Qué signos y síntomas encontraría? A ver, vamos a tener en cuenta algunas cosas. Es una paciente joven. Cuando ustedes vean un caso clínico, lo primero que deben determinar es si es varón, si es mujer y la edad. Porque el grupo etario y el género ya nos lleva a nosotros a tener una idea de qué estamos hablando. Eso es importante. Hay grupos de enfermedades que se deben agrupar por grupo etario, ¿no? Por ejemplo, 30 años en la medicina nada es absoluta, pero siempre nos basamos respecto a las estadísticas, ¿no? Es una paciente mujer joven, aparentemente sin ninguna enfermedad previa, sin antecedentes, sin comorbilidades, que tiene como hábito nocivo
el incremento de la dieta alta en grasa y un constante consumo de comida chatarra, ¿no? Entre sus síntomas menciona una epigastralgia, es un dolor epigástrico. Cuando lleven simbología del dolor se van a dar cuenta. Hay muchos tipos de dolor abdominal, ¿no? El dolor epigástrico que se irradia en banda y se va hacia la espalda, en la región dorsal, es muy característico de las pancreatitis. Y las pancreatitis son muy características o muy comúnmente que se desencadenen en aquellos pacientes, sobre todo jóvenes, que tienen una dieta alta en grasas o tienen un consumo constante de comida chatarra. Eso es importantísimo, ¿no? Está hemodinámicamente estable, así que no es una pancreatitis con signo de severidad que tenga que entrar a una unidad de cuidados intensivos. Y al examen físico, lo único positivo es que aparentemente hay una hepatomegalia, porque hay aumento prominente del hígado y hay dolor en el hipocondrio derecho, que es el lugar donde está el hígado. Ahora, cuando nosotros hablamos de cirrosis, por lo general la cirrosis incrementa o disminuye el volumen del hígado. ¿Ustedes qué creen? Hola, ¿Disminuye el tamaño del hígado? perfecto, disminuye, ¿no? Hay eliminación de algunas células hepáticas, hay distorsión y alteración de la arquitectura del hígado y el tamaño del hígado es más pequeño. Pero acá tenemos un hígado grande, ¿no? Y doloroso. Muy bien. Eh, Al hacer la ecografía detectamos líquido en la cavidad abdominal. No dice cuánto, obviamente, ¿no? En el conducto biliar común, un cálculo y barro en la vesícula. ¿Cuál es la alternativa correcta? Según ustedes, ¿y por qué? ¿Signo de la oleada positivo hemos tenido? Lo No vamos a ver indica más la adelante. cantidad de líquido que tiene en la cavidad abdominal, No doctor. detecta, no lo indica, pero a nivel abdominal solamente que dice que hay incremento o hay hepatomegalia y dolor en el hipocondrio derecho. No mencionan en ningún momento que haya incremento del volumen peritoneal, de la cavidad abdominal, que haya signo de la oleada o signo de matidez plazales, no lo menciona, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta. Signo de la oleada positivo, no hay, no hay. O sea, ya la alternativa A y C descartadas. Muy bien. Entonces tenemos un signo de oleada negativo, sí. Signo de oleada negativo, sí. Muy bien. Ahora, ese dolor a nivel de hipocondrio derecho, así como tenemos el punto de dolor a nivel de la fósilaca derecha en una apendicitis, que es el signo de McBurney, el dolor a nivel del hipocondrio derecho en una pancreatitis es el signo de Murphy, que es a la inspiración, o sea, tomas aire y, y aprietas al hipocondrio derecho y al soltar va a haber dolor. Por eso, incluso dice acá algo importante. Entre sus síntomas menciona dolor en el epigastro que se irradia de forma de banda hacia la espalda y se exacerba al intentar comer. Entonces tenemos una paciente con signo de oleada negativo, signo de Murphy positivo y el signo de Cullen negativo. Después les voy a mencionar qué es el signo de Cullen y el de Gray-Turner, pero más o menos tenemos datos. ¿Eso qué quiere decir? Teniendo en cuenta, cuando uno lee de forma correcta un caso clínico, el mismo caso clínico ya nos dio más de la mitad de la información que necesitamos para responderla, para tener clara la respuesta. Anamnesis. Esto es importante. Hay que enfocarse en buscar la etiología. ¿Qué vamos a hablar? Factores de riesgo de enfermedades hepáticas. No solamente tener en cuenta las enfermedades alcohólicas o virales. Si bien es cierto, todo lo que es hipertensión portal ocupa entre el 80 al 85% de las causas. Y de estas, la principal es la cirrosis, no es la única. Recuerden, hemos visto neoplásicas, infecciosas, de tejido conjuntivo,
renales, etcétera, ¿no? Hay que valorar también, dirigir la anamnesis, ¿no? Hacia alguna patología según los datos clínicos que nos entregue el paciente. Tratar de abarcar las etiologías principales. ¿Qué quiere decir? Cuando uno presenta la etiología de alguna enfermedad, no quiere decir que tenemos que ir a averiguar absolutamente todas o ir a averiguar desde las menos frecuentes, no, uno siempre tiene que apuntar a las etiologías en las casos que son mucho más frecuentes, ¿no? Generalmente el desarrollo es de manera insidiosa. ¿Eso qué quiere decir? Cuando ustedes hagan sus historias clínicas de un paciente con síndrome ascítico, es poco probable que la forma de inicio sea brusca, ¿no? Porque no hay forma de que la cavidad peritoneal se llene de líquido de forma tan brusca, ¿no? Todo es insidioso y progresivo. El síntoma principal de la ascitis va a ser la distensión abdominal. ¿Qué quiere decir? El incremento del volumen abdominal. Ese es el principal signo. Valorar siempre que si haya citis a tensión, ¿qué quiere decir? La que habíamos visto, un grado 3, más de 10 litros, con una distensión totalmente marcada, ahí va a haber disnea. ¿Por qué? Porque va a haber tanta distensión abdominal que va a incrementar la presión a nivel del diafragma y esto va a llevar consigo a un incremento o dificultad respiratoria. Las hernias umbilicales también pueden producirse debido al incremento de la presión a nivel de la pared abdominal y es muy importante el estado nutricional, principalmente en pacientes cirróticos, ¿no? Sobre todo caracterizados por hipoalbuminemia. Al examen físico, es muy importante tener un orden, ¿no? Como ustedes pueden ver, un abdomen globuloso puede ser de rápido desarrollo, pero un abdomen batraciano nos habla de una ascitis antigua. Son claras las diferencias, ¿no? El abdomen globuloso es como un globo, totalmente redondo y más simétrico. Esto por lo general puede darse a una enfermedad aguda, ¿no? Pero un paciente que ya tiene una forma cóncava, el abdomen, o un abdomen batraciano, ¿por qué? Porque es un abdomen muy similar al de los batracios, ¿no? Sapos, ranas también tienen ese tipo de mismo abdomen. Estamos hablando de una citis antigua. Esto es lo que habíamos visto en el caso, ¿no? Lo que les había dicho. El signo de Cullen es son lesiones tipo hematomas a nivel periumbilical y el signo de Greytan es como un hematoma a nivel de los flancos. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor. Y tengan que tener en cuenta la forma del abdomen. Es lo primero que tienen que ver cuando van a valorar una citis. Si el abdomen es globuloso, estamos hablando de una citis aguda, una citis de novo, una citis que recién se está empleando en un paciente. Y si vemos un paciente con un abdomen batraciano, es un paciente crónico con una citis ya antigua. Ahora hay que tener en cuenta también, ¿no? Si es un paciente, por ejemplo, ya con cirrosis, hipertensión portal, es mucho más frecuente que encontremos este tipo de abdomen, ¿no? Pero si es un paciente nuevo, es un paciente quizás con una citis secundaria a una neoplasia, etcétera, podemos encontrar un abdomen globuloso. Tener en cuenta también que los pacientes con cirrosis hepática pueden tener dos signos, ¿no? El signo de Cullen, que es un hematoma a nivel periumbilical, y el signo de Grey-Turner, que es un hematoma a nivel de uno o ambos flancos. La ocultación respecto al examen físico no tiene importancia, ¿no? La percusión sí. Vamos a tener tres
datos importantes y esta es la forma correcta en cómo valorar cada uno de los síntomas, ¿no? Cuando vamos a hablar de matidez en los flancos, se tiene que poner al paciente en decúbito supino y el líquido se dirige hacia esa zona, ¿no? Es decir, tenemos al paciente en decúbito supino que es mirando hacia arriba y el líquido se va a ir hacia la zona de los flancos y tu signo es matidez en los flancos. Cuando hablamos de matidez desplazable, se tiene que ejecutar o percutir con el paciente en decúbito lateral. Eso sí, no se olviden. Tiene que ser en el decúbito lateral. Se percute de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Aparece una matidez en la zona más declive, que es donde el líquido se ha movilizado. ¿Qué quiere decir? Para valorar la matidez desplazable, el paciente tiene que estar en decúbito lateral. Vamos a empezar a percutir desde arriba, desde donde estoy señalando, hasta abajo. Evidentemente, por gravedad, el líquido no va a estar acá, el líquido va a estar abajo, ¿no? Por eso es que acá no va a haber matidez, va a haber timpanismo. La matidez se va a valorar sobre todo en la zona de declive, que es en la zona de abajo, que es donde el líquido se ha movido. Y la onda cítica o el signo de la oleada o el signo de Morgagni, el paciente tiene que estar en decúbito lateral, perdón, en decúbito supino, mirando hacia arriba, y se coloca una mano sobre el flanco derecho y otra sobre el flanco izquierdo, y se percute con un golpe fino el flanco y se va a ver cómo esto genera una onda que viaja hasta el flanco contralateral. Es lo que yo les decía, ¿no? Paciente mirando hacia arriba en decúbito supino, se toma un flanco y con esta otra mano se percute, ¿no? Y se va a ver cómo una ola se va a formar desde el flanco que uno ha percutido hasta el flanco donde tiene uno la mano. Hasta ahí tenemos en claro. Entonces, al examen físico, lo importante es tres signos, ¿no? La matidez en los flancos, la matidez desplazable con el paciente en decúbito lateral, percutiendo de arriba hacia abajo, valorando la matidez en la zona más declive, y la onda ascítica o el signo de la oleada o el signo de Morgagni, él coloca al paciente en decúbito supino y se pone una mano en un flanco, la otra mano en el otro y se percute. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Esto es muy importante, ¿no? La sensibilidad. Doctor, ¿y qué tan sensible es que yo encuentre esos síntomas y tenga mi paciente ascitis, ¿no? La sensibilidad es el porcentaje de que yo teniendo el signo positivo, mi paciente tenga la enfermedad y la especificidad es el porcentaje de que yo no teniéndolo, mi paciente no la tenga. Y ahí vamos a valorar que la matidez desplazable tiene una sensibilidad mucho mayor que el signo de la oleada. Es decir, que si yo encuentro un paciente con matidez desplazable, es muy probable que mi paciente tenga ascitis. Y la especificidad también es muy importante, ¿no? Si es que yo no encuentro, por ejemplo, una onda ascítica o signo de la oleada, es muy raro que mi paciente tenga ascitis. Tiene una sensibilidad y especificidad alta, ¿no? Sobre todo la matidez desplazable y el signo de la oleada positiva. Exámenes complementarios. Esto también es importante a modo de ampliar un poco el panorama y el manejo y el enfoque de los pacientes con ascitis, ¿no? La paracentesis. La paracentesis es un procedimiento que nos permite acceder al líquido, porque es importante retirar ese líquido, ¿no? Ya valoramos que tenemos el líquido, etcétera, y hay que retirarlo, ¿no? Generalmente se realiza en los flancos, ¿no? Lateral o en la vaina del recto, que es donde se acumula el líquido. Recuerden la ubicación respecto a la matidez desplazable, que hay que ponerlo de lateral, y el líquido siempre va a ir a las zonas más declives, ¿no? Otro sitio importante es en la línea media, a 2 centímetros por debajo del ombligo. Se requiere asepsia, anestesia local y se requiere una ecografía idealmente para confirmar la presencia del saco o de la bolsa de ascitis más segura. Es decir, que donde vamos a meter la aguja es donde haya más líquido. Eso es importantísimo. Es como un marcaje.